Bueno, señores, la semana pasada iniciamos una serie de investigaciones sobre el síndico de Vallaguana, Nelson Sosa, y la implicación que tiene según las autoridades, en el asesinato del regidor Castillo. La verdad que una situación que ha alarmado a toda la sociedad. Presentamos la famosa auditoría que había hecho la Cámara de Cuentas, que todavía oficialmente no ha sido presentada, donde varias documentaciones que tuvo acceso la Cámara de Cuentas, podemos ver la desorganización descomunal, cosa que no nos extraña porque es el ayuntamiento y ya hemos venido diciendo la cantidad de irregularidades que hay en los ayuntamientos, faltas de cuentas, falta de transparencia, de contabilidad, de soporte, entrega de dinero sin el debido recibo, sin poderse comprobar a quién se le entregó un dinero. Por ejemplo, hay un cheque de 20,000 pesos que se le dio al presidente de la Sala Capitular, 20,000 pesos que se le dio para dárselo a una persona para medicamentos, pero el recibo solo decía después que el señor había recibido 3,000 pesos. ¿Dónde están los otros 17,000 pesos? Y así por el estilo. Hay una cantidad inmensa de irregularidades que no son de extrañar, que no son atípicas, todo lo contrario, lamentablemente son situaciones que se presentan por falta de seguimiento y de supervisión en todos los ayuntamientos de República Dominicana, y por eso no tienen dinero ni siquiera para hacer una mínima obra. Ahora vamos a tener algunos otros casos que nos han presentado y nos han dicho desde Vallaguana de cosas que también se dijeron que se hicieron en el ayuntamiento y que fueron sobrevaluadas. Algunos otros detalles que van a seguir saliendo más adelante según vayan las autoridades investigando más sobre el asunto. Lo de la ficha policial que presentamos la semana pasada, todavía no hay ninguna verificación de parte de la policía de cómo esta ficha fue pasada a un lugar llamado pasivo, o sea que ya no era activa. ¿Por qué en tan poco tiempo fue pasada a ese estatus cuando siempre se espera un tiempo prudente, largo para pasarse? No en el mismo 1988 donde fue puesta la ficha, de inmediato meses después ya estaba pasada a ese estatus de pasiva, o sea que casi no existe eso. Situación que uno piensa, bueno, pues ahí debió haber dinero para que pasara a ese estatus tan rápido y que ahora sea tan difícil de rastrear el motivo original de por qué se puso esa ficha. Veamos las nuevas cosas que han salido a relucir del síndico de Vallaguana. Uno de los puntos de conflicto fue el pago de unos arbitrios que la compañía Barrigol debía hacer al municipio, pero mientras el alcalde mantenía una actitud pasiva y otorgó los permisos de instalación de 66 torres y cableados de línea de transmisión eléctrica, sin exigir que la compañía pague impuestos, los regidores se unieron y buscaron asesoría legal, determinando que la compañía debía pagar 33 millones de pesos. Luego, el alcalde hace un acuerdo en el que solo exige a Jejaina y la Barri 12 millones de pesos y la construcción de 3 obras. Los regidores se oponen y es así como se inician los enfrentamientos entre el regidor Renato Castillo y el alcalde Nelson Sosa. Es que Renato es muy directo. Por ejemplo, Renato en su forma de actuar, alcalde, usted se vendió. Yo jamás me metiría ese juicio. Yo hago mi procedimiento de acuerdo a la ley. Yo te voy a mandar un acto de alguacil, igual mis compañeros. Vamos a usar la vía, vamos a mandar un acto de alguacil para que se retracte. Si no se retracta, vamos a someterlo. Y usamos la vía y hicimos una ordenanza. Los regidores pidieron mediante acto de alguacil que el alcalde se retracte y enviaron esta información a la Barri, prohibiéndoles que continúen los trabajos de instalación. Esto provoca que la compañía someta un recurso ante los tribunales para que los regidores reconsideren la ordenanza que los obliga a paralizar los trabajos. Los regidores aclaran que pusieron abogados en este caso no porque tuvieran algún interés, como se ha querido insinuar, sino porque el alcalde parecía ausente ante este proceso, hasta que el pueblo de Vallaguana empezó a unirse a la lucha en marchas y en protestas, y el alcalde no tuvo más que contratar un abogado paralelo al que ya tenían los regidores. El ayuntamiento gana el proceso legal, por lo que Barri debía pagar los arbitrios y se acordó finalmente el pago de 23 millones de pesos, de los cuales se han pagado ya 20 millones. Pero a este impasse se suman otras irregularidades
que se dieron en el ayuntamiento, por lo que el regidor Renato Castillo también se enfrentó al alcalde, como por ejemplo la construcción del parque que está frente al ayuntamiento, cuyo costo en la propuesta era de 5 millones de pesos. Precisamente nos encontramos en una tarde cualquiera de octubre, que el síndico comenzó la construcción del parque con una supuesta compañía, no recuerdo cómo se llama, sin la autorización del consejo. Después de muchas discusiones con el síndico, acordamos para salvar la situación y como era iniciando, para no crear ruido durante toda la gestión y tratar de salvaguardar eso, que el parque se pagara en base a una tasación que la liga dijera. O sea, la compañía que la reconstruyó planteó que el costo era 5.050.000 pesos. El consejo acordó que no, que se pagara en base a la tasación de la liga, en la cual, resolución con la cual estuvo de acuerdo el ejecutivo y estuvo de acuerdo la supuesta compañía. Pero la tasación de la liga arrojó que en la obra había una inversión de 4 millones de pesos y no de 5 millones como se pretendía pagar. El consejo determinó, acordó que no, que ese 1 millón no se podía pagar porque había una resolución del consejo en la cual el síndico estuvo de acuerdo y también estuvo de acuerdo la compañía que se pagaría en base al monto que la liga estableciera en su tasación. Y que si la liga decía que era 4 millones, no se justificaba pagar 1 millón más. Sin embargo, el alcalde Nelson Sosa pagó el millón restante y por ello los regidores acudieron a la Dirección de Contrataciones Públicas. Estableció varios elementos. Primero, que la compañía no existía. O sea, la compañía no existía en el momento en que se determinó el contrato con ella y la construcción del parque, que fue después que ya se registraron, o sea, mucho después, meses después que se registraron, o sea, era una compañía fantasma. En segundo lugar, el informe establecía que el síndico había violentado la ley porque, aunque el consejo había determinado decretarlo de desastre público, no se correspondía con las condiciones que demanda la ley para que una obra sea determinada de desastre público, porque tiene que ser una amenaza pública, tenía que haber amenaza de muerte de ciudadanos, no se había provocado ningún desastre natural que justificara eso y en consecuencia esa resolución no se correspondía. Otras obras cuestionadas son 3 parquecitos que están en la entrada del pueblo y que fueron remodelados en la gestión de Nelson Sosa. El síndico informó que se habían llevado 7 millones y pico de pesos, más sin embargo una gran cantidad de sectores de la comunidad decía que no se invirtieron 3 millones. Y en base a eso nosotros nuevamente solicitamos a la liga que viniera y tasara los parquecitos para saber realmente el monto que se llevaron. Pero aún la liga no ha entregado los resultados. También se cuestiona el descuento ilegal que se hacía a los empleados del ayuntamiento de Vallaguana, que según consta en la auditoría ascendía a un total de 96.756 pesos. El empleado se le cobraba un 1% de manera ilegal, que venía incluso de gestiones pasadas, y el síndico actual siguió implementándolo. Decía supuestamente para actividades comunitarias, pero realmente era para un aporte que supuestamente el empleado debía hacer a partir de la Elección Dominicana, o sea, de manera compulsiva. Al revisar la auditoría preliminar realizada por la Cámara de Cuentas, vemos que hay puntos en más detalles que en el resumen de observaciones al que tuvimos acceso la semana pasada. Por ello, los destacaremos en esta ocasión. Se cuestiona que hubo ayudas otorgadas a relacionados de los miembros del Consejo de Regidores, que ascendieron a 7.990 pesos. Además, cheques emitidos a favor de un mismo beneficiario con diferentes nombres o razón social. Se trató de 3 cheques que en total suman 797.950 pesos por concepto de pago de raciones alimenticias. Todas favorecieron a Comercial Miguel. Sin embargo, en el ayuntamiento no contaban los documentos que evidencien las entregas de los alimentos. Dicha compañía no estaba registrada como proveedor del Estado y el detalle de suministro no se correspondía con el nombre real de la empresa, que era Servicios y Cobros en General Miguel S.A. Se verificaron diferencias entre las ejecuciones presupuestarias y el monto de los cheques emitidos y pagados por la entidad. La diferencia fue de 862.342 pesos. Se encontraron diferencias en balances según libros y en banco.
los cuales ascendían a 1.829.454 pesos. Un ejemplo es que para la cuenta de personal, según el estado del banco, se disponían 982.691 pesos, mientras que en los libros contaba 821.833 pesos, con una diferencia de 160.859 pesos. En la cuenta de educación, salud y género, según la cuenta del banco, había 91.425 pesos y en los libros 60.917 pesos, para una diferencia de 30.508 pesos. La auditoría reseña que tanto el alcalde como los concejales se hicieron un aumento de salario al margen de las normativas constitucionales, aumentos con diferencias de rangos que van entre 8 a 13.000 pesos. Señalan que hubo contratos a empleados que no tienen la competencia para el puesto, como es el caso del director de cobros, que no es profesional del área de finanzas, y otros empleados que no asistían al cabildo regularmente. Se pide que haya criterios de transparencia en las ayudas, ya que se entregó un cheque por 20.000 pesos a nombre de Huáscar Ravelo para la compra de medicamentos y dicho cheque se cargó a la asignación del regidor de la pasada administración, Mircio Leguizamón. Sin embargo, en el recibo consta que el beneficiario solo recibió 3.000 pesos en vez de los 20.000 por los que se hizo el cheque. Se refiere que hubo ayudas recibidas por personas particulares al beneficiario, como por ejemplo el señor Dionis Sosa Ortiz, asistente del alcalde. Dicho expediente carece de constancia de que el beneficiario recibió su donación. Se revelan otros 2 cheques por montos de 10.468 pesos que fueron recibidos por Janet Rojas, esposa del regidor Germán Aquino. Los auditores destacan que los vehículos alquilados carecen en un 90% de pólizas de seguros y de matrículas que demuestren su propiedad, y refieren que uno de los vehículos dados en arrendamiento al ayuntamiento está administrado por Germán Aquino Robles, actual regidor del ayuntamiento. En fin, siguen surgiendo elementos cuestionables que empañan la administración del actual alcalde de Vallaguana y que levantan más inquietud sobre el asesinato del regidor que lo adversó. Mientras tanto, el alcalde cumple prisión preventiva de 3 meses en la cárcel de San Pedro de Macorís y los allegados al regidor siguen pidiendo justicia. Bueno, que la hizo que la pague, que sea. Puede ser hijo mío, hijo de quien sea, que la hizo que la pague en este país, porque vivir un régimen de impunidad y no podemos. El que la haga que la pague, lamentablemente, sea quien sea.